Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Hola y bienvenidos a todos los oyentes de Ahorrar en tiempos revueltos. Un día más aquí con mi compañero José Antonio Almoguera desde Madrid, para ofreceros aquellas informaciones que realmente os interesan y en la cual esperamos que tengáis consejos útiles. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, fenomenal, descansando, disfrutando, tomando cafés a favor del Atleti, que ya estamos como todos en la cuneta, pero vamos, bien. Hablando de lo que tenemos que hablar, que es solucionar los temas a la gente que nos está escuchando y viendo a través de las redes. Sí. Sobre todo que en estos tiempos están muy revueltos, como es el título del programa, porque como tenemos a Mr. Trump, que cada vez cambia este es peor que el nuestro ínclito Sánchez, porque Sánchez cambiaba de opinión. O sea, y entonces, pues hoy te dice una cosa, mañana amenaza, después no amenaza, y sobre todo lo que está consiguiendo es alborotar la economía. Quiere decir que uno no sabe si ir para adelante, si ir para atrás, pero sobre todo hay que tener calma y pensar que a nuestros amigos ahorradores lo que les tiene que preocupar es el medio plazo más que el corto plazo, porque para el corto plazo hay que ser un muy experto y aún así hay muchísimos fracasos en el corto plazo, todos los que operan al muy corto plazo, por muchos conocimientos que se tengan de los mercados, etcétera, etcétera. Efectivamente, el problema que tenemos es la incertidumbre, una incertidumbre que es que no podemos controlar. Antes la bolsa funcionaba con muchos parámetros, pero uno de ellos era en función de los beneficios de las empresas. Las empresas siguen con los beneficios que tienen, pero la incertidumbre del mercado determina que no sabemos si se puede bajar, subir. Lo vemos en la bolsa, que cada vez que hay algo positivo que dice Trump sube mucho la bolsa y cada vez que hay algo negativo baja. Pues no nos tenemos que preocupar en absoluto. Es decir, y además, el que se preocupe cuando baja y sube la bolsa, que no la vea. Quiero decir, ojos que no ven, corazón que no sienten. Como tú bien has dicho, a medio plazo se estabilizará cuando la guerra termine y cuando realmente haya posibilidades de hacer cosas. Y habrá posibilidades de inversión, pues, no sé, en bolsa, temas financieros, van saliendo productos garantizados, es decir, hay productos para absolutamente toda la gente, dependiendo de lo que realmente él quiera. Sí, aquí lo importante, que siempre no nos cansamos de repetir, es que tiene que haber una cultura del ahorro. A pesar de que son tiempos muy difíciles para ahorrar, esto es algo que no puede faltar, porque si no, estamos abocados a malas soluciones o a soluciones que nos metan dentro de un pozo que sea muy difícil de salir. Claro, pero el ahorro es que la gente no lo hace, primero porque dice que no puede. Todo el mundo podemos. 50 euros, 100, depende un poco de tus posibilidades. Segundo, sabemos empíricamente que cualquier momento de nuestra vida vamos a tener una cosa especial. Que tenemos que cambiar de coche, que tenemos que pagar los estudios de los hijos, que tenemos una enfermedad y tenemos que gastarnos. Si no lo tenemos, entramos dentro de lo que tú has dicho, de una bola de deuda impresionante. Además, la gente no sabe controlar el tema de la deuda. Empiezan pagando con tarjetas, que ya es una burrada. Es decir, se financian a través de las tarjetas y además sacando en efectivo, que el tipo de interés es grandísimo. Segundo,
también piden créditos, pero piden créditos para todo, para el coche, lo he visto yo, la gente que, bueno, para el coche, para cotidianos, gastos cotidianos, para irse de vacaciones. Y ya cuando entras dentro de esa vorágine en la que ya no te dan créditos por ningún lado, te vas a Cofidis, a Cetelén, es decir, a todas esas otras entidades que son legales, pero que ya al final los tipos de interés que te aplican son muy altos y que consigues estar perdido. ¿Por qué? Porque al final, cuando creas una bola tan grande, como tienes que pagar mensualmente una cantidad, no llegas a pagarlo con lo que ganas. En esos casos también os recuerdo, hay entidades que se encargan de reunificar todos los préstamos para que si en vez de tener que pagar 2.000 euros al mes de todos los créditos que tienes, poder pagar 600, aunque sea a más largo plazo, aunque sea hipotecario. Pero hay que hablar, hay que verlo antes de que vengan los embargos, porque cuando ya viene un embargo, apaga y vámonos. Y si los problemas los tienes con Hacienda, que te financie Hacienda, que sabéis que hasta 2 años Hacienda también puede financiar la deuda que tenemos. Bueno, pues todo eso, controlarlo, pero por bien de la economía y por el bien nuestro. Claro. Sí, ya digo que son costumbres que se tienen que tener y sobre todo intentar adelantarnos a las circunstancias que nos podemos encontrar, ¿eh? Cuanto antes afrontemos los asuntos, mucho mejor, porque el tiempo en este caso sí que es oro, ¿eh? Es decir, cuando uno va a entrar en una situación difícil, cuanto antes lo afrontes mejor, porque entonces la solución puede ser de muchas más maneras. De la otra manera, si esperas a última hora, las urgencias siempre son muy malas. Claro, pero Ah, tú has dicho la palabra clave, anticiparte. Mira, te voy a ujú, poner un ejemplo de una declaración que hice antes de ayer. Me vino uno nuevo que ujú, los míos siempre, cada vez que van a hacer algo, hasta tomar cañas, me preguntan, José Antonio, ¿cuánto has puesto más? Bueno, pues ujú, lo que había hecho es, según él, había vendido su vivienda habitual para que posteriormente comprar otra nueva vivienda habitual. Esto, a efectos fiscales, está exento de tributar la ujú. ganancia de la primera. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no preguntó a nadie. La vivienda que había vendido había estado viviendo en ella 2 años y 9 meses, cuando realmente Hacienda dice que para que sea vivienda habitual tienes que estar al menos durante 3 años. ¿Qué significó esos 3 meses que por no preguntar él tiró millas? Ha significado tener que pagar por la ganancia patrimonial de la primera 40.000 euros. Es decir, por 3 meses, que si preguntas a alguien no hay ningún problema. Si el otro quiere entrar, le haces un alquiler con opción de compra y posteriormente, pasado 3 meses, ejecutamos la venta y todos tan contentos. Por esos 3 meses, 40.000 euros. Por favor, anticiparos antes de hacer algo, hablar con un profesional. Nosotros en AIF tenemos muchos profesionales, especialmente financieros, pero también fiscalistas. También tenemos personas que os pueden ayudar en peritajes. Tenéis que ayudar a preguntar antes de hacer. Cuando ya se ha hecho, me preguntaba, ¿y qué puedo hacer? Pues chicos, ya nada. Quiero decir, cualquier cosa mal hecha en la que Hacienda está en medio, si queremos modificarlo, la vamos, como suele decirse, a cagar. Es decir, que la vamos a estropear mucho más y vamos a tener mucho más problemas. De todas maneras, esto también es una regla bastante injusta, porque puedes decir, una persona que adquiera una vivienda para vivir, para que sea su residencia habitual, lógicamente no todo el mundo se puede beneficiar de esos, o sea, de las ventajas que tenga, porque 3 años, pues mucha gente que viene nueva, gente que viene nueva de muchos sitios, pues se encuentra fuera de norma, con lo cual es un poco injusta yo considero que es un poco injusta.
Mira, Jordi, yo también yo considero hasta injusto pagar impuestos. Imagínate, sobre todo teniendo en cuenta cómo se gastan. Pero es la ley, quiero decir. Nosotros lo que intentamos, con independencia de que creamos que es justo o injusto, lo que intentamos es proporcionar a la gente la tranquilidad y la solución práctica de que pague lo justo y darle soluciones para, por ejemplo, en el caso de esta persona, si me pregunta, por 3 meses no hubiera tenido ningún problema. Se hubiera ahorrado los 40.000 euros porque nos habíamos cogido a la reinversión en vivienda habitual. Por lo tanto, efectivamente, justo o no justo, bueno, pero es la ley, quiero decir. La ley es la ley y, por lo tanto, lo otro son apreciaciones que tenemos que efectivamente existen, pero no vamos a poder luchar, porque si empezamos en justo, ¿por qué los propietarios no pueden echar a los inquiocupas o a los ocupas de sus casas? Eso sí que es injusto 100%, pero es la ley, con lo cual... Bueno, pero de alguna manera lo que tenemos que mirar, pues los colectivos, que para eso, lógicamente, si no se hace presión o no se hacen acciones, se equivocan constantemente. O sea, esto lo estamos viendo en cualquier legislación que pueda haber, no solamente en el tema de los alquileres, en otras muchas cosas. Hay que hacer presión para que lo que sea injusto que se ponga en su sitio, porque si no, no avanzamos nunca. Si fuera porque decir la ley es la ley, también antes había pena de muerte. Quiero decir que esto no significa que porque lo diga la ley ya esté bien, ¿no? Hay que cambiar las leyes, que precisamente para eso está la presión popular, para que vaya actuando en aquellas circunstancias en que la ley no se ajusta, ¿eh? Gobierne quien gobierne, siempre hay que estar buscando que se adapte. Además, todos tenemos la experiencia de que no siempre los legisladores son suficientemente competentes para hacer según qué normativa. Estamos viendo que intervienen en una normativa gente que no tiene ni idea de la cuestión que se está debatiendo, con lo cual eso es un perjuicio que al final paga el pueblo, pero el pueblo tiene su derecho a quejarse. Y en este tipo de cosas, esto es como otras leyes que hay también del aspecto fiscal, que una persona que tenga unos ingresos muy mínimos, simplemente porque los tenga duplicados en dos pagadores distintos, pues ya tiene que pagar impuestos, o sea, porque tiene que hacer la declaración y lo más fácil es que le salga a pagar impuestos. Y eso también es injusto. O sea, quiero decir que eso también es otra vertiente que habría que estudiar y sobre todo, pero claro, cuando estamos hablando de leyes que no benefician directamente a los que están en el poder, no se toma ningún tipo de- de iniciativa ni nada, sino que dicen, bueno, a nosotros nos va bien, vamos recaudando, con ese dinero hacemos lo que nos da la gana, etcétera, etcétera. Y no, porque llega un momento en que, en fin, somos esclavos de una normativa que lo que hace es perjudicarnos. Claro, pero la realidad es que somos esclavos de esa normativa. Es decir, Sí, sí. tenemos un país que nos marcan las leyes personas que no son expertos, lo cual significa que lo único que van es a recaudar. Te Ujú, recuerdo que este año la recaudación va a aumentar el 60% en ujú, función del año anterior. Es ujú. la mayor burrada del mundo. Tan satisfechos están en Hacienda. Pero es que la recaudación te lo cobran a ti, me lo cobran a mí, pues imaginaros el IVA que nos han cobrado en la subida de la gasolina. Y son recaudaciones bestiales, pues efectivamente. Habría que cambiar, habría que ver algunas circunstancias. Con Hacienda, yo estoy en alguna asociación de asesores fiscales y sí nos llaman, sí nos llaman, nos preguntan, le damos soluciones prácticas y alguna que otra la ponen en marcha. Bien es cierto que lo que quieren, como tú bien has dicho, es recaudar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una de las propuestas es amoldar la tarifa de la renta en función de la inflación. Es decir, ir bajando la tarifa. ¿Por qué?
porque en la medida que nosotros ganamos más porque nos suben la pensión y nos suben los sueldos, pagamos mucho más Hacienda, porque pasamos de tramo. Entonces le decimos, bueno, oiga, amolde también la tarifa para que haya mayor liquidez de las personas. Es decir, cada año estamos perdiendo poder adquisitivo porque nos suben por un lado las pensiones, etcétera, pero por otro también nos suben los impuestos. Al final, nuestra consecuencia, y lo vemos todos, es perder poder adquisitivo. Y si no, mirar cuando vais con el carrito de la compra a comprar, ¿eh? Que al final echan la mitad y pagas el doble. Bueno, pues efectivamente, todo esto hay que ponerse en la calle. Lo que pasa es que, como bien sabes, Jordi, la calle es de los sindicatos. Y los sindicatos viven muy bien porque les dan 33 millones de euros al año regalados. Una parte tuya, otra parte mía y otra parte de los que nos están escuchando. Con lo cual, bueno, yo por ahí hay un meme que dice, yo no estoy de acuerdo y haremos huelga. Vamos a esperar a que se vaya Sánchez para hacerla. Es decir, que bueno, el problema es por ahí. Es decir, el problema está los que mandan en los colectivos, que en cuanto les das bien de comer, ya no tienen ningún problema y ya se olvidan de solicitar para el resto lo que hay que solicitar. Sí, y además un hecho también muy grave es ese, que cuando uno ocupa determinados cargos tendría que tener una formación específica. ¿Eh? Y mira, mi experiencia con casi ya 30 años en la asociación, es verdad que tanto el Ministerio de Economía como otros nos piden a veces, cuando está en audiencia pública una ley, nos piden opinión, pero se la pasan por el forro. O sea, hacen lo que les da gana y funciona. O sea, cumplen con un precepto que eso es casi obligado. Es decir, hemos consultado a gente experta, pero luego haremos lo que nos da la gana. Esto tú ya lo sabes perfectamente. ¿Cuántos asesores tiene el gobierno? ¿A cuántos les hace caso? Porque esos 200 o más de 200 asesores que tiene el gobierno, todos los gobiernos, porque esos asesores son perpetuos en el cargo. ¿Eh? Es decir, ¿a cuántos se les hace cada caso? uno el suyo, cada uno el suyo, porque son los amigos que se van a jugar al golf y le pagamos nosotros las bolitas. Ese es el problema de los asesores, que no hay asesores buenos. Nosotros sabemos cuáles hay asesores buenos. El Partido Socialista, en vez de tener lo que tiene de ministros, podía tener un ministro bueno de economía, porque hay gente socialista que son muy buenos. Lo que pasa es que también son prácticos y no dejan que 2 y 2 son 4, no dejan de decir 5, como están diciendo estos. Con lo cual, claro, a nadie le interesa tener gente preparada porque te va a sacar los colores, porque, bueno, pues estamos viendo cómo funciona, estamos viendo que hay un desfase importante, ahora hemos visto que una parte muy importante del dinero de Europa lo hemos dedicado a pagar otras cosas distintas, como bueno, que está bien porque hay que pagarlo, las pensiones, etcétera, pero hay un desfase bestial. Hoy he escuchado, según venía, 160 y tantos mil euros de desfase en la seguridad social. Pues claro, hace mucho que la pirámide poblacional ha cambiado y seguimos pagando y seguimos regalando el ingreso mínimo vital y todos los que entren nos van a pedir el oro y el moro y no sé cómo se va a pagar porque dinero no hay. Vamos endeudándonos continuamente y sabéis que la deuda pública en España es bestial. Uno de los países que más deuda pública tienen en comparación con el presupuesto, que por cierto, que tendríamos que tener hace 3 años, pero que no teníamos. Tenemos que salir de esto. 4 años, 4 años ya, desde el 2022 que no hay presupuestos. Esto es gravísimo y es un hecho que bueno, que resulta que antes de entrar en el poder lo consideraban como algo súper necesario, que no se podía tener un gobierno sin presupuestos. La verdad es que estamos batiendo récords negativos en todos los aspectos. O sea, está gobernando un partido que no ganó las elecciones,
están haciendo pues juegos malabares con el tema económico precisamente por no tener presupuestos, etcétera, etcétera, cuando antes estaba considerado que si no había presupuestos no había gobierno, había que convocar elecciones, etcétera, etcétera. La gente tiene una memoria muy corta de lo que es las circunstancias, es decir, que se olvida todo porque no nos acordamos de muchísimas cosas que ahora nos pondríamos a hablar y no es el caso. Lo que sí que es muy importante y es lo que a nosotros nos atañe es lo que hemos comentado al principio. No hay que ponerse nervioso en estas circunstancias. Lo que hay que tener es mucha cabeza, porque está claro que hay un hecho que se repite, que cuando las circunstancias están mal, me refiero a las circunstancias económicas, lo que no acaba de caer es el ocio. Tú ves que la gente dice, bueno, pues, oye, pues me voy de vacaciones o lo que sea, y ya cuando vuelva, pues ya me apañaré o lo que sea. Cuando tendría que ser que bajaran los temas del ocio, pero yo, por ejemplo, en este último puente he observado hoteles, pero a reventar. Lógicamente, eso no coincide con la época, no coincide con los tiempos en que estamos, que hay que ser muy cautos porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y entonces, tiene que haber una cultura de ahorro. Yo creo que el ahorro debe estar impuesto en los colegios, en los colegios. Y digo ahorro y educación financiera, todos sabemos, todo en el día a día. Por ejemplo, gente muy parada, me refiero que con conocimiento, médicos, abogados, o sea, muy parada, Claro. en temas económicos no saben nada. Mm. Incluso pues, cuando van a hacer la operación más importante de su vida, que es un préstamo hipotecario, pues no saben precisamente evaluar opciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto no puede ser, no puede ser. O sea, lo que pasa es que aquí hemos tocado muchas veces, y sobre todo cada vez que hay un cambio político, se cambia los temas de la enseñanza, cuando tendría que ser una cosa ya consensuada, porque para mí, en lo que es la enseñanza, tendría que imponerse temas básicos de economía, no para ser economistas, sino para conocer la realidad de todo, de enfrentarnos al mundo con temas económicos y primeros auxilios. Para mí tendría que ser básico y sin ser doctores, pero que pudieras auxiliar a tus allegados si te encuentras en una situación de este tipo, ¿no? O qué hacer ante una catástrofe, que eso también tendremos que acostumbrarnos, o sea, cómo actuar en una catástrofe, porque como tenemos el título del programa, vienen tiempos revueltos y no sabemos si nos tenemos que enfrentar a corto plazo con una catástrofe. No sabemos qué hacer en un caso de incendio, en un caso de una inundación, en miles de situaciones. Creo decir que esto sería más útil para la vida cotidiana de la gente, más práctico para poder salir adelante. Y sin embargo, estamos prestando pues atención a otras cosas que no tienen tanta incidencia. Estamos peleando mucho con el tema de los idiomas y hoy en día incluso los traductores van a quedar en el paro porque con las herramientas que hay ahora, la gente domina cualquier idioma porque va con la maquinita, con el móvil o con lo que sea y te entiendes en cualquier parte. Ojo, el idioma es un tema cultural y evidentemente hay que conocerlo, pero no ponerlo por delante de otras menesteres mucho más importantes de nuestro día a día. Yo creo que Claro, Jordi, la formación es que es fundamental. Tú y yo ya lo sabemos porque continuamente estamos formándonos, formando a gente, etcétera, y sobre todo para saber si es de economía, para saber. Yo te recuerdo que acaban de sacar pecho nuestro gobierno porque dice que tenemos 22 millones de afiliados.
¿eh? Y 2,4 millones de parados únicamente. Lo de únicamente, no sé, es el 10%, pues no te digo nada. Pero es todo mentira. Todo es mentira. ¿Por qué? Porque he hecho un estudio a fondo, los 22 millones de afiliados están fijos discontinuos, gente dada de alta que está cobrando el paro, están los becarios, que sabéis que tampoco están trabajando. La suma de todo eso supone aproximadamente 1,6 millones de personas. Es decir, si yo voy a la realidad, en vez de 22 millones de afiliados, porque claro, también están incluidos, como uno me decía, dice, coño, yo estoy trabajando en 5 sitios. Y es porque cada vez que dar conferencias en la universidad, que da clases en varias, le dan de alta. Pues ese tío vale por 5. Cobra 3 euros, porque dar clase no paga mucho. Pero son 5, es él, pero son 5 que están dados de alta. ¿Qué significa? Que si cuadramos, no tenemos 22 millones de afiliados reales. Tenemos 20.400.000. Y no tenemos 2,4 millones de parados, sino 2,4 millones de parados, sino si le sumamos los fijos discontinuos, etcétera, etcétera, es 1,6 millones más. Es decir, 4 millones de parados. Nos engañan en los números, nos engañan, pero la realidad es la que es. Vosotros sabréis, y conocemos gente que está dentro de esas circunstancias. Yo que voy por el Retiro, por lo menos 1 hora a dar una vueltecita, lo ves lleno de gente joven y de gente mayor. Y la joven no es porque trabaje, es porque realmente pues, estará en paro y estaremos disfrutando y haciendo deporte. Nos engañan. Y esto es por nuestra falta de formación. Y sabéis que los políticos continuamente están diciendo lo que les da la gana, porque ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué? Porque no vamos a enterarnos y vamos a ir a la cifra que qué buenos son, que mira lo que ha subido la afiliación y mira lo que sea. Bueno, pues tenemos que aprender, tenemos que saber dónde está más, tenemos que aportar y hacer lo que dice Jordi. Una vez sabido lo que tenemos que hacer colectivos para hacer la fuerza suficiente, como nosotros en AIF, contigo en la cabeza, estamos haciendo un colectivo europeo de asesores financieros para dar poder a la gente, a nosotros, a los de a pie, porque si no, al final los gobiernos hacen lo que les da la gana en función siempre de su bien y de su recaudación. Pero fíjate una cosa, que a mí es una cosa que me entra vergüenza ajena comentar. Ahora todo el mundo sabe que va a haber elecciones en Andalucía. Pues la candidata del PSOE se permite decir, no, no, es que vamos a suprimir las listas de espera por ley. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto quién se lo cree? Porque imaginémonos que lo ponen por ley. Tú le vas a decir a un médico, no, no, es que tú vas a tener que operar en el plazo que te digan, en todo esto. Vamos a ver, seamos serios, seamos serios. O sea, es decir, el hecho de que haya estas listas de espera es porque está creciendo mucho más la masa social que los profesionales. De hecho, es decir, incluso, pues muchos, en el caso de médicos, están emigrando fuera porque las condiciones que tienen fuera son mucho mejores que las que tienen aquí. Y nadie se va a trabajar al extranjero cuando aquí tiene mejores condiciones. Mejora las condiciones de los médicos, mejora los servicios, mejora las dotaciones, porque las dotaciones presupuestarias para poder hacer todo esto y atender, porque la masa social cada vez es más grande y entonces hay que atenderlo. Pero por mucho que tú pongas en una ley, no lo vas a poder cumplir. O sea, Jordi, eso es como decir, voy a decir, pues ahora por ley vas a tener que ganar dinero. Pero vamos a ver, tú para ganar dinero se tienen que dar las circunstancias de que puedas ganar dinero. ¿No? Porque por ley te pueden decir, no, no, usted tiene que ganar dinero. Perfecto. claro. ¿En qué me voy a ganar el dinero? Pero es que eso es que nos traten
de tontos. Eso es que nos traten de tontos. Es decir, que alguien base su campaña diciendo, no, que esto no lo vamos a permitir. Y esto tiene mucho que ver, que también lo hemos comentado en muchas ocasiones, con querer por ley solucionar el tema de la vivienda. Por ley no se soluciona el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, todo el mundo sabe cómo se soluciona. Pon facilidades para que se puedan hacer viviendas. Y con eh, VPO, claro, con y VPO, eso. Jordi, que es muy sencillo. El tema que estás diciendo de sanidad, lo que pasa es que nos ha cogido, iba a decir la tonta al bote, no lo voy a decir, pero nos ha cogido una persona que es que está en otra galaxia distinta. Sabe que chillando, porque chilla, hablar no habla, chilla. Y además saliendo en las fotos, que le gusta salir mucho en las fotos, cuando fue el rey y se puso a su lado, que no la dejaban. Bueno, sabe qué es lo que vale, pero la realidad del tema de sanidad, por favor, ¿cómo va a haber un decreto ley si la sanidad está en las comunidades? Si se están metiendo siempre con la Comunidad de Madrid, cuando realmente la Comunidad de Madrid es la que menos derrapaje tiene, es decir, menos días existen para cubrir los desfases, etcétera. El resto de las comunidades tienen mucho más. ¿Por qué? Porque no tienen, como tú bien has dicho, no tienen posibilidades, no tienen dinero para invertir, no tienen médicos que salen continuamente de aquí. Y por eso, y se meten mucho con ellos, por eso muchas veces, para que sea rentable y poderlo hacer, se va a la sanidad privada. Pero es que te dan igual servicio. A mí lo de sanidad pública privada, mira, que sean médicos. Yo lo único que tengo que hacer como público, decir, controlar que la sanidad privada sea lo mejor posible. Y si tardo 7 días en una consulta y la privada puedo conseguir que sean 2, fenomenal. Eso es la gestión que nosotros queremos que se hagan. Y jugar a lo que está jugando una persona que a Cataluña le va a dar todo el dinero del mundo, pero no por ser Cataluña, que se lo merece porque es un país, es decir, es una parte de España que realmente lo que tiene es mucha industria, siempre la ha tenido, y el País Vasco, pero es decir, lo de la financiación privilegiada es que es absurdo. Juguemos a ayudar al que lo necesita y juguemos a dar soluciones prácticas a todo el mundo, que todo el mundo necesita vivir, y en Andalucía hay mucho andaluz, pero en Cataluña también hay mucho andaluz, con lo cual somos todos españoles, ahí estamos y tenemos que ayudar a que esto funcione, pero funciona con dinero. Yo creo que es algo que tenemos todos que tener muy claro. Si no hay dinero, no funciona. Y la realidad es que no hay dinero. Sí. Bueno, vamos a salir de cuestiones generales y vamos a un tema que muchos se preguntan. Una pregunta que se hace mucha gente es, ¿podré recuperar mi casa en alquiler ahora que termina la moratoria de desahucios? Fue en plena pandemia cuando desde el gobierno se tomó la decisión extraordinaria de intervenir en el mercado del alquiler, aprobando la suspensión de desahucios y lanzamientos por impago del alquiler para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y esta medida también fue tomada por otros países de nuestro entorno. Pero mientras que en la mayoría de ellos se planteó de una forma excepcional y se han ido retirando de la medida, en España se ha prorrogado en sucesivas normas como parte del denominado escudo social, ¿no? Por la presión política. Y sin embargo, la moratoria cayó el pasado 31 de diciembre de 2025. Y muchos caseros se preguntaban si podrán recuperar su casa en alquiler y las rentas impagadas. Esto es lo que es lógico. Hay que recordar que el objetivo de la moratoria fue evitar que familias en riesgo de exclusión quedaran sin hogar, obligando a los jueces a suspender las órdenes de lanzamiento hasta que dicho umbral se acreditara y se ofreciera una alternativa. Sin embargo, en muchos casos, esta protección impulsó el número de inquiocupaciones. Además de la inseguridad jurídica, reducir la oferta de viviendas en alquiler ante la imposibilidad de no poder recuperar tu legítima propiedad. Si bien es cierto que la normativa vinculada al escudo social estableció el derecho de los propietarios a solicitar una compensación económica
por los alquileres dejados de percibir. Durante las suspensiones, el cálculo de la misma no se igualaba al de la renta en vigor, puesto que está limitada por el tope del sistema estatal de referencia del precio de alquiler de la vivienda o a los que maneje la propia comunidad autónoma. Esto quiero decir que de alguna manera aquí está limitado en la norma. O sea, quiero decir, puede haber una norma extraordinaria por circunstancias extraordinarias como hemos estado viviendo en el COVID, como hemos estado viviendo en diferentes circunstancias, pero alargar una normativa que lo que impide precisamente es el incentivar que la gente ponga viviendas en alquiler, lógicamente. Esto lo desincentiva totalmente, porque, vale, yo puedo entender que estamos ante una circunstancia extraordinaria, como hemos dicho, de enfermedad o de economía o de lo que sea, pero eso no se puede alargar precisamente porque entonces sale más a cuenta ser un inquiocupa que un propietario. Esto no puede ser nunca así. Quiero decir, o sea, tú pagas tu casa con todo el esfuerzo, con toda, en fin, toda una vida, muchas veces, o media vida, para conseguir esto, para que luego venga un aprovechado, que la gente en esto, lo primero que hace es, la gente cuando viene aquí es aprenderse sus derechos, no sus obligaciones, o sea, sus derechos, y entonces tú no puedes hacer nada porque entonces encima estás penalizado y puedes llegar a ir a la cárcel según qué tipo de acción emprendas, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues lógicamente que es muy difícil ahora encontrar una vivienda en alquiler, no ya por el precio, que también, porque se han disparado los precios, lógicamente, ante la escasez, pues esto es una regla económica que cuando hay escasez de oferta, pues suben los precios, ¿no? O sea, cuando las cosas no se encuentran, pues pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? En un partido de fútbol, cuando no hay entrada, sube la reventa, ¿no? Y para poder entrar a ver un partido. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, si estás desincentivando el alquiler para proteger a los que está muy bien en su momento, está muy bien para proteger a tu arrendatario, pues esto, si se prolonga, pues lo que estás haciendo es desincentivar que haya gente que vaya. Y yo siempre no me canso de repetir lo mismo. ¿Tú invertirías en un producto, ya no digo el alquiler o lo que sea, si tuvieras o perdieras los ingresos que te produce ese producto de ahorro, ese producto de ahorro, y tuvieras que encima gastarte dinero o te costara gastarte dinero en mantenerlo y en recuperarlo, en recuperar tu propiedad, pues lógicamente no invertirías. Eso es una regla de oro. Es decir, yo no invierto en un producto que encima que me está costando dinero porque yo no le puedo cortar la luz, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ni puedo echarlo. Incluso eso tú lo sabrás mejor fiscalmente, tú no te puedes deducir las pérdidas hasta pasado un plazo. No sé si son 6 meses. A partir de 6 meses puedes mermar en las pérdidas, ¿no? Es decir, de cara a Hacienda, ¿no? Para decir un producto de este tipo que no solamente percibes, sino que te está costando dinero, pues el mantenerlo, pues con los gastos que tú tienes, porque tú tienes que pagar la contribución, tienes que pagar los impuestos que haya para esa vivienda y más luego los servicios. Y luego, hasta más de 6 meses no te los puedes ir desgrabando en tu renta. Pues perdonen, pero Dios dijo ser hermanos, pero no primos. Es Sí, decir, efectivamente. Es decir, recordar que en la renta se rige por una cosa que se llama principio de devengo. Y es decir, hay que tributar por los ingresos aunque no los hayas cobrado cuando corresponda. Y una vez hecho eso, te dice que desde que tú reclamas fehacientemente, lo tienes que reclamar, porque la gente no reclama. Desde que reclamas tienes 6 meses para que eso que no has cobrado y que lo has metido como ingreso lo puedas meter como gasto.
Es importante que lo tengamos en cuenta. Sabéis que lo del tema de los inquilinos, los alquileres, es un servicio social, que a lo mejor sí hay que darlo, pero donde nos estamos equivocando es que lo tiene que dar el Estado y no los propietarios de los pisos. Ese es el problema fundamental. Os recuerdo además que tenemos otro conflicto importantísimo a raíz del Real Decreto que se sacó de la vivienda, en el que te decían que si el inquilino mandaba un burofax al propietario, podía estar durante 2 años más, se prorrogaba automáticamente con ese Real Decreto 2 años más, subiéndose el 2%. Ese Real Decreto, también os digo, estuvo vigente. Es decir, que cuando se hizo eso, ¿os acordáis que vuestra ministra, vicepresidenta de gobierno, decía, enviar burofax a todo el mundo, para tal? Porque sabía que después en el Congreso no se iba a autorizar. Pero da lo mismo. Desde el momento que nos autorizó, dejó de estar vigente, pero anteriormente sí estaba. Con lo cual, ahora tenemos un problema gordísimo. Es decir, ¿qué pasa con esos burofax? ¿Se amplía o no se amplía? Segundo, habrá gente que habrá dicho, ok, pues si hay que hacerlo por el Real Decreto, te han contestado y te han dicho que sí. Habrá otros que no habrán contestado. Habrá otros que habrán dicho que no. Bueno, pues el que haya dicho que sí, peor para él. Pero el resto podrán tener reclamaciones. Imaginaros las miles de reclamaciones que va a haber cuando realmente quieras echar a los inquilinos, porque hay muchos pisos que están esperando al vencimiento para poder subir la renta, pero subir la renta porque a lo mejor ya es el vencimiento del trabajo, del contrato, lo tenían muy bajo y ahora ya sabemos que ha subido mucho, pues subir un poquito los alquileres, que yo tengo algunos que les pasa eso. Pues tenemos un cacao ahora mismo y todo en función de la gente que está mandando, que es que no tienen idea de ley. Ya no voy a recordar el sí es sí, que ya lo vimos lo que pasó, pero en vivienda tampoco lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque no cogen a profesionales, porque quieren ser sectarios, porque quieren en un momento determinado solucionar algo que no tiene solución nada más que a medio y largo plazo y siempre con ayuda del Estado. Bueno, pues esto es lo que está pasando en España. La incertidumbre. ¿Qué significa? Que yo, mucha gente me decía, oye, voy a invertir en España, no sé qué, y ya me dice, oye, que no, que en España no. Mira, me he ido a Portugal, que en Portugal no hay ningún problema en los alquileres y además van muchos españoles que se están yendo a Portugal. Pues bueno, invierten en el resto del mundo, que la incertidumbre de la ley es distinta. Es decir, esto es un sin Dios, que dicen por ahí los modernos. En la economía, y esto ha sido así, el dinero huye de la incertidumbre. O sea, cuando hay una incertidumbre de que no tienes una seguridad, pues el dinero huye, lógicamente. O sea, y luego uno se pregunta, bueno, ¿tú pondrías en riesgo tu dinero sabiendo que corre peligro que corres peligro de perderlo? No, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre. Por eso digo yo que para arreglar ese mercado, pues tal como has dicho tú, aparte de muchas cosas, lo que habría que hacer es volver a la iniciativa pública para hacer viviendas sociales, que es su obligación de todas las administraciones. Es decir, el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución se refiere a que el Estado tiene que ver la facilidad de que las personas tengan acceso a la vivienda. Lo que ocurre que no todo el mundo tiene que tener acceso a. Entonces, es decir, cuando yo digo de acoger a todo el mundo, nadie duerma a la calle, pues hay que hacer albergues en los cuales pues quepan bastantes personas de las que no tienen posibilidades de tener una vivienda propia. No les vas a poner un chalet en la sierra. Quiero decir que esta es la historia, ¿no? Que es todo lo contrario. Es decir, un chalet en la sierra te lo ocupa. Y encima, si tienes una familia de estas vulnerables, no lo sacas ni a tiros. O sea, quiero decir que este es uno de los problemas fundamentales. Claro, y luego, ¿qué ocurre? Como es un mercado que no tiene ese amparo legal, pues está huyendo todo el mundo. O sea, es decir, que nadie pone viviendas en alquiler
porque saben que tiene todas las de perder, no tiene garantías para nada, ¿eh? Sí que es verdad que cada vez se inventan cláusulas y cosas para evitarlo. Por ejemplo, recomendaban unos abogados que en el caso de los alquileres decían que si durante el primer año se ponía una cláusula, dejaban de pagar, pues que se consideraba que era una estafa, o no sé cómo lo llamaban jurídicamente, con el cual sí que tenías la posibilidad de acudir a la justicia y que fuera más rápida poniendo ese tipo de cláusula. Pero bueno, no todo el mundo o todos los problemas se generan el primer año. Quiero decir que incluso pues te puedes encontrar que un inquilino de toda la vida pues entre en otras circunstancias y entonces no lo sacas ni a tiros. O sea, con la normativa es que es imposible. Es decir, y entonces esto lo que hace es desincentivar a la gente. Pero lo dicho, no es que, porque la gente, y sobre todo cierto sector, tiende a que todo el mundo que tiene propiedades es rico, ¿eh? Y no es así, no es así, es decir, desgraciadamente para ellos. O sea, es decir, no todo la mayoría de la gente que tiene propiedades, pues son gente que ha trabajado mucho, y esto no estamos hablando de los grandes propietarios, estamos hablando de gente que puede tener una o dos viviendas perfectamente, ¿no? Que es fruto de esto o lo que sea. No todos son multinacionales, ni fondos buitre, etcétera, etcétera. Esto es muy concreto. Es decir, aquí eso lo hemos también comentado muchas veces. Es decir, que el 90% de los tenedores que alquilan son personas físicas, no son corporaciones. Con lo cual es gente que piensa, oye, pues mira, esta vivienda que heredé, pues oye, me va a ayudar para cuando yo me jubile, pues que tener un extra a la pensión, ya que las pensiones tampoco no solucionan la vida. Lo que pasa, te dan a un mínimo para vivir, etcétera, pero no para vivir holgadamente o como a ti te gustaría vivir tus últimos años, ¿no? Es decir, para eso necesitas haber generado un ahorro que muchas veces lo tienes en una vivienda, que tú tienes un inquilino que te paga, etcétera, etcétera. Entonces, estamos yendo precisamente porque al final, tal como se enfoca todo, sería que, bueno, es que nadie tiene propiedades, los tiene todos el Estado y los administra. Y esto se ha visto que en los países que ocurre, pues no hay libertad, no puedes hacer lo que quieras, al contrario, si criticas vas a la cárcel o te matan o cualquier cosa. Y esto lo estamos viendo, ¿eh? Claro. Lo estamos viendo diariamente, o sea, no es que estemos descubriendo la sopa de ajo. Pero entonces, si queremos vivir bien en un país que sea justo, que todo esto, pues hay que rebelarse contra estas normativas, ¿eh? Sí, Porque además, Jordi, que te digo, en función de todo lo que estamos hablando, hombre, hay impuestos para los ricos. Es decir, está el sí, impuesto de patrimonio, está el impuesto de grandes fortunas. Chico, ¿vale? Esos a lo mejor, si tienen mayor posibilidades y mayores bienes, que paguen. Tampoco hay que echarles a los ricos porque son los que invierten en España y si ellos se van, se llevan sus empresas, todo el mundo a la calle. Es decir, que bueno, pues hay que jugar con delicadeza, con lógica, sacar el rendimiento que haya que sacar, pero estar de acuerdo con una ley, con una normativa, con una estructura europea. Europa somos es decir, somos libres, una filosofía de mercado, pero de libre mercado. Lo que no podemos es poner vallas en el campo ni puertas. ¿Por qué? Porque al final resulta que es lo que estamos viendo continuamente. Cuanta más puertas ponen en el sector inmobiliario, más suben los precios de los pisos, más suben los precios de los alquileres. Por ejemplo, de abril a abril del año pasado a este año, en Madrid los pisos han subido un 23%, con una media del 13,5% en toda España. Quiero decir que es que no están viendo empíricamente que no hay soluciones, que sus soluciones no son esas las idóneas, porque lo que queremos es que bajen los precios, que hablen con profesionales para ver cómo tienen que bajar los precios tanto de alquiler como de venta, que nos preguntan a nosotros y lo sabemos. Es decir, dando mayor seguridad a los propietarios.
porque salen No, más pisos seguridad jurídica, que es lo que nada quiere más, todo el mundo. justo, eso, nada más. Ya verás como yo prefiero cobrar, en vez de 1.000, cobrar 800, pero estar tranquilo. Que nos pasa absolutamente a todos los que podamos tener una segunda vivienda. Sí, exacto. Entonces, ya digo, esto, tal como hemos comentado, es una normativa extraordinaria se ha convertido en una habitual. Es lo que hace es desincentivar a todo el mundo que puede contribuir a ello. Y si no lo cambian, pues al final habrá un conflicto importante. Un conflicto importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener más habitantes para mantener el ritmo que tenemos, tanto de cotizantes, de trabajo, etcétera, etcétera, pero la gente tiene que vivir en algún lado. Y entonces ahora se están inventando incluso algunos experimentos de poner contenedores con vivienda. O sea, me parece a mí, vamos, que los metan en chozas o en cabañas, como hacen, hombre, por favor. O sea, Pero quiero decir, Jordi, que nos viene 1.000.000 de personas más en la regularización. Un ya, millón de personas más, porque vienen los que se pero ya regularizan más estaban, sus familias. Bueno, pero ya eso es está. lo que dicen, eso es lo que dicen. Pero no Ujú. estaban todos los que realmente estaban. Es decir, Ya, ahora, y en cuanto se regularicen, vienen sus familias que no estaban. Por eso ya. digo que vienen 1.000.000 más de Bueno, pero personas. esto yo también Claro, quiero verlo cómo se apaña, porque en Europa ya están alerta diciendo que, claro, si entran claro, por España, luego entran en el espacio Schengen sí. y entonces Pero han dicho que para tu tía, que los que vengan de España que nos mirarán con lupa. ya, pues eso es lo que digo yo. Incluso puede llegar al momento en que nosotros, para movernos en el espacio Schengen, pues tengamos hasta problemas, precisamente Sí, por eso. Entonces, vamos a ver, es decir, que hay que ser muy conscientes con la normativa que uno crea, pues las consecuencias. Es decir, que esto, para eso deberían de estar los asesores, para eso deberían de estar la gente que entiende las repercusiones, como tú has comentado antes, con la ley del sí es sí o con otro tipo de normativas que uno haga con buena intención. Yo no voy a decir a nadie que lo haga con mala intención, pero hay que decir que esto, cuando tú tomas decisiones en un sentido o en otro, generas consecuencias en las cuales tienes que ser responsable. Y aquí nadie se hace responsable de nada. ¿Eh? ya ves. Estamos viendo muchos fallos, etcétera, etcétera, y aquí nadie. En fin, como siempre, como cada jueves, tenemos a tu asesor de cabecera, de 20 a 21 horas, y hoy, en tu asesor de cabecera, vamos a ver qué nos ofrecerá José Antonio. ¿Eh? Pues mira, como siempre responderemos a consultas de todo tipo, financiero, fiscal, inmobiliario, eh, y todo lo relacionado con la vivienda, que también preguntaré. Veremos algunas noticias que yo creo que son de interés, las comentaremos, lo veremos. Y en la segunda parte hablaremos de la regularización de los emigrantes, es decir, con unos abogados laboralistas y de extranjería que saben perfectamente y están dedicados a ello desde hace mucho tiempo cómo funciona. Bueno, pues lo veremos, hablaremos con ellos, nos explicarán cuáles son los pasos, qué es lo importante y a dónde vamos a llegar. Y bueno, pues espero que nos aclaren a todos cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. Ya a mí me parece absurdo las colas que veo, absurdo. Es decir, en un país como el nuestro, que ya todo lo hacemos por internet. Y bueno, pues que nos cuenten, que nos contarán cómo funciona y bueno, yo creo que nos puede ayudar muchísimo a saber dónde estamos. Yo creo que aquí, precisamente, por un tema político, se está comprometiendo una cosa. Nosotros realmente necesitamos mucha mano de obra y necesitamos pues, todo esto, pero no se están haciendo los circuitos adecuados. Y sobre todo, para acoger a estas personas hay que saber, primero, qué van a aportar a nuestra sociedad. O sea, decir,
en qué vamos a beneficiarnos, qué oficio tienen, qué tal, un orden, porque para tener un subvencionado ya tenemos bastantes aquí. O sea que Tenemos 2,5 millones de parados, Jordi. Es decir, que si necesitamos trabajadores, a lo mejor lo que tenemos que preparar es a 2,5 millones de parados que tenemos, prepararlos en lo que se necesita actualmente: albañiles, fontaneros, electricistas y un montón de oficios que se están perdiendo y que tienen que venir de fuera. Pues hagamos con los que están, hagámoslos que trabajen. Y una vez que tengamos pleno empleo, lo demás me parece bien. Pues a ver si van a venir 1 millón más, 500.000 más, y en vez de 1,5 millones, en vez de 2,5 millones, sean 3 millones lo que tengamos de paro. Y con la estadística que os he dicho antes, pues ya serían 4,5. En fin, esperemos que poco a poco se vayan solucionando este tipo de cuestiones, aunque no tiene pinta. En fin, estamos terminando el programa. Espero que las reflexiones que hemos hecho sirvan para algo, y si no, pues intentaremos hacerlo mejor en próximas ediciones. Y ahora, no dejar de escuchar a Sergi Dino con los deportes, que siempre tiene aspectos importantes que descubrir. Y, sobre todo, seguir en nuestra sintonía en Gran Vía Radio, que hay programas muy, muy interesantes. Hasta pronto y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos a las 20 horas. Hasta pronto. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Si eres un profesional del sector financiero, necesitas un aliado que te respalde. AIF te ofrece formación, asesoramiento y representación ante administraciones y organismos. Únete a la red de expertos financieros y peritos judiciales y haz que tu futuro financiero despegue. AIF.es, tu respaldo en el mundo jurídico y financiero. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. ¿Un juicio a la vista? ¿Necesitas demostrar la verdad ante un tribunal? No dejes que los números jueguen en tu contra. En Gabinete Judicial Bermán traducimos la complejidad contable en pruebas claras. Dirigido por Óscar Bermán, perito judicial con 20 años de experiencia defendiendo tus intereses. Informes periciales para casos civiles, penales, laborales y comerciales, porque un buen informe puede ganar un caso. Gabinete Judicial Bermán. Llámanos al 606 11 38 11, 606 11 38 11 o búscanos en la web oscarberman.es. Tu tranquilidad tiene nombre. Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. Y así nació La Guapo, unidad de apoyo para pacientes oncológicos. Con ilusión, con fuerza, con determinación y voluntad, todo lo que se necesita para vencer al cáncer. La Guapo es una unidad de profesionales comprometidos en ayudar a pacientes oncológicos de forma desinteresada. Ser guapo es tener fuerza, es creer que todo es posible. ¿Y tú ya eres guapo?
Si todavía no lo eres, únete a nosotros en www.fundacionguapo.org o a través del teléfono 958 958 123. Repito, 958 958 123. La Guapo, unidad de apoyo para pacientes oncológicos.